Buenas noches, mis amigos y hermanos. Nos estamos poniendo la armadura, ¿no?, del cristiano, la armadura del creyente. Y hoy vamos al versículo 17 de la carta a los Efesios capítulo 6, que dice: y tomad el yelmo de la salvación, el que vimos ayer, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Ayer veíamos el yelmo, ¿no? El casco que nos protege, ¿no?, la cabeza, ¿no? Y especialmente con estas doctrinas de error que deambulan y hacen dudar de la salvación para muchos. O les hacen creer que la salvación hay que ganársela. O sea, hay doctrinas de error por doquier ahorita. Y el objetivo es hacerlo dudar al cristiano. En el Edén, cuando comenzó todo, Satanás se acercó a Eva y le infundió una intriga que quedó en la cabeza de Eva. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios os ha dicho? Bueno, es la misma estrategia, esa misma estrategia la sigue utilizando hoy Satanás. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios os ha dicho? ¿No? Y es así como inocula muchos errores hoy en la iglesia. El mismo Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, ¿no?, ¿cómo se defendió? Con la escritura. A pesar de que Satanás utilizó mal la palabra, el Señor le contestaba con lo correcto. Escrito está. Escrito está. De manera que si para el Señor, ¿no?, siendo Dios, utilizó escrito está, para nosotros como hijos de Dios, como creyentes nacidos de nuevo, es indispensable la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? La espada es un arma ofensiva, ¿no? Es la que sirve para atacar. Defiende y ataca, defiende y ataca. De manera que si usted no utiliza su espada, va a ser fácil presa del enemigo. ¿Por qué hay muchos cristianos que resbalan y caen y andan frustrados? ¿No? ¿Por qué? Porque solo toman la palabra de Dios para sacarla o limpiarle el polvo los domingos para ir a la iglesia. Pero no la leen, no la estudian día a día. Entonces, ese cristiano puede ir al gimnasio todos los días. Está fuerte, vigoroso o vigorosa todos los días. Pero en cuanto a su cuerpo espiritual está raquítico, porque no se nutre de la palabra. Y hermanos, la palabra del Señor es la espada con la que debemos defendernos. En el libro de Colosenses, carta a los Colosenses, yo quiero que ustedes tomen en cuenta algo. Colosenses, del capítulo 3, el verso 16. Dice así el Señor en su palabra: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. La palabra de Cristo more en abundancia. Hermanos, cuando el enemigo, ¿no?, nos quiera molestar, no, el enemigo quiera amedrentarnos, desanimarnos, desalentarnos, ¿qué es lo que el Señor utiliza para la espada? ¿Verdad? La espada. Enseguida el Señor recuerda un versículo o un pasaje de la Escritura, y con ese pasaje, ¿no?, actuamos, ponemos la espada. Pero si usted no se sabe la escritura, si usted tiene ya un año, 2, 3, 4, 5 de creyentes y usted no memoriza la palabra, no se aprende la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice aquí: la palabra more en abundancia, para que, hermanos míos, ante los embates del enemigo, la abundancia de la palabra nos dé abundancia de ataque también. Si el enemigo nos ataca, nosotros sacamos la espada, es decir, la palabra de Dios.
Pero si usted ni siquiera sabe de dónde es el libro de Miqueas, de Oseas, de Abdías, si usted ni sabe eso y tiene 10 años de cristianos, oh, eso es lamentable, es lamentable. A veces hay creyentes que tienen 10, 20 años en Cristo y les pregunto, ¿no?, ¿cuáles son los 12 apóstoles? Dice Mateo, Marcos, y lo ponen hasta Lucas. Pero pregúntenle, ¿cuál es la alineación de Barcelona o la del Emelec? Se la saben de memoria y hasta los que están en el banco. No es posible. Porque, hermanos míos, para muchos creyentes hay cosas más importantes que la palabra de Dios. Y esto no debe ser así. En la carta a los Hebreos, capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Leo aquí, Hebreos 4, el verso 12. Así nos dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios puede romper todo mal pensamiento o una mala decisión. ¿Por qué hay creyentes que se están arrepintiendo de toda cosa que han hecho? Señor, ¿por qué me permitiste hacer esto? ¿Por qué me permitiste que pase esto? ¿Por qué lo de acá? Y el Señor dice, pero si no consultaste conmigo, no memorizan, no leen la palabra. Porque, hermanos, cuando vamos a tomar una decisión, y si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, la palabra del Señor nos va a dar pautas de que dejemos esa decisión, que no la tomemos. Porque, hermanos, en su infinita sabiduría, Dios en su palabra abre nuestro entendimiento y nos dice, por aquí no tomes esa decisión. Pero las malas decisiones siempre están detrás de una mente, de un corazón, de un alma que no se nutre de la palabra de Dios, que no hace la palabra realmente su guía, ¿no? El salmista, en el Salmo 119, el verso 5, habla de que la palabra de Dios es una lámpara a los pies. Porque, hermanos, cuando la palabra de Dios la leemos, la memorizamos día a día, la estudiamos día a día, nos dice por dónde debemos ir. Es una lámpara que va alumbrando el camino en que vamos a andar, en que debemos andar. Reitero, ¿por qué los creyentes toman malas decisiones? Porque la palabra de Dios simplemente la hacen a un lado. La hacen a un lado. Así es. Así es. ¿No? Miren, dice la palabra de Dios que si ella no es la que nos guía, siempre andaremos equivocados. Siempre. ¿Por qué hay tanto falso predicador en estos tiempos? ¿Por qué hay cristianos que no estudian la palabra? ¿Por qué hay cristianos que hacen a un lado la palabra? ¿Por qué hay cultos en iglesias en que la alabanza dura 1 hora y media y la palabra 15 minutos? Dios mío, esto no puede ser así, no debe ser así. De manera que, hermanos, hagamos de la palabra de Dios la verdadera espada con la que atacamos al enemigo. Si el enemigo nos ataca, escrito está, así dice el Señor: yo soy un hijo de Dios y tú no me puedes tocar. Eso dice su palabra, ¿no? ¿O acaso usted repite solamente de memoria que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos? ¿O usted simplemente repite de memoria o se sabe porque son versículos que en casi la mayoría de la Biblia de los cristianos están señalados? Que si pides alguna cosa conforme, bueno, Dios me lo va a dar. O usted tiene señalado Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esos versículos se los saben porque se los recitan a cada rato, recitan. Pero es toda la palabra, hermanos. Toda la palabra. La que nos alimenta, la que nos fortalece, la que nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Es la palabra de Dios. Si usted se acerca a la palabra de Dios para leerla para sacar algún versículo, para tirárselo a otro, ¿no? Para tirarle un martillazo. Aquí le voy a buscar algún versículo para decirle a este hermano, para decirle a esta hermana. O usted busca en la palabra de Dios simplemente en estos días, ¿no? Sobre todo en estos días, por curiosidad, para ver las profecías, solo por curiosidad. Hermano, usted está utilizando mal la escritura. Mal.
La palabra de Dios debe ser leída, estudiada para nuestro alimento. Miren, en la primera carta de Pedro, leo aquí del capítulo 2, los versos 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3. Así nos dice la palabra de Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Se dan cuenta? Es la manera como debemos acercarnos a la palabra del Señor. Primero, dice, desechando toda malicia. Un creyente con malicia en su cabeza, malicia en su corazón, malicia en su alma, va a leer la palabra, pero esa suciedad que tiene allí no le va a permitir discernir o entender la palabra de Dios. Sí, a veces me dicen que exagero, pero mis hermanos, si usted ve tantas novelas, tantas películas, o lee libros inadecuados. Hay libros que solamente de ver el autor y el prólogo, yo ni siquiera los compro. Porque hay un viejo dicho que dice, perdonen por lo fuerte, no necesito meterme a la alcantarilla para saber qué hay ahí. Entonces, pero hay cristianos que dicen, yo me gusta leer. Pero mucha de esa lectura afectan negativamente en la mente del creyente y hacen crecer malicia, suciedad. Así es. Novelas donde hay tanto adulterio, fornicación, inmundicia. El hombre tiene 3 mujeres, se enamora de la sirvienta, la mujer tiene otro marido. O sea, y eso lo vemos como bueno porque ellos son los héroes de la novela. Entonces, con la gota parte la roca, va partiendo nuestras bases. Y ahora empezamos a ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Y lo justificamos. Entonces, no, ¿cómo puede la palabra de Dios entrar allí? Dice, desechando toda malicia, limpiándonos de toda malicia, de toda suciedad. Y dice aquí Pedro, dice, todo engaño, hipocresía, que no seamos hipócritas, hipocresía, envidiosos y todas las distracciones, es decir, todas estas cosas que nos hacen daño, ¿no? La palabra de Dios nos va a revelar así. Por eso, hermanos, cuando vamos a leer la palabra de Dios, no podemos entrar a leerla como que fuera cualquier cosa. La palabra de Dios debemos leerla de manera reverente, como lo que es, santa, pura, y en oración. Y el Señor va a ir fortaleciendo. Entonces mis decisiones van a ser las más acertadas. Mis motivaciones van a ser las correctas. Entonces sí puedo esperar bendiciones en todo lo que el Señor me guía y hago. Porque su palabra es la que me induce a eso. Pero sin la palabra de Dios, le digo, se lo aseguro, usted vivirá a cada rato tropezándose. Necesitamos la palabra de Dios. Es imprescindible la palabra del Señor. Es imprescindible en todo creyente. Por más años que tenga en el camino del Señor, es imprescindible. Sin la palabra. Miren, desear la leche espiritual no adulterada. Cuidado con lo que usted lee o ve predicadores hoy día, ¿no? Y Dios mío santo, en este siglo XXI, bueno, finalizando el siglo XX, comenzando el XXI, ¿no? ¿Qué pasó? Se despertaron profetas, apóstoles, pastoras, cosas que no habían hace años, pero se despertaron. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué nos engañamos? Porque no estudiamos la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿no? Siempre les digo a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, ¿quieres casarte con la persona correcta?
Que la palabra de Dios te guíe. No siempre lo que está delante de nuestros ojos es lo correcto. La palabra del Señor te guíe, te dé entendimiento. Y el Señor te dará la persona correcta, tanto a mujeres como a hombres. Así es. ¿Quieres tomar decisión acerca de qué empresa o acerca de tu trabajo? Que la palabra de Dios te guíe a tomar la mejor decisión. ¿Quieres hablar con tus hijos? Que la palabra de Dios te guíe a decirle palabras sabias a tus hijos. Es la palabra de Dios, hermanos. Desead como niños recién nacidos la palabra espiritual. O sea, la palabra no adulterada. No adulterada. Mis hermanos, en la gloriosa fe, cuando usted lea, ore. Ore. Miren, regresemos a Efesios 6, el verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice el verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplicas por todos los santos. Mis hermanos, usted tiene tiempo ahora, ¿verdad? Lea la palabra. Arrodíllese en oración al Señor. Deseche toda malicia, toda suciedad, toda envidia, todo mal pensamiento. Y en el nombre de Jesús, que limpie su corazón y su mente y lea la palabra. Léala. Usted dice, pastor, es que no entiendo todo. Bueno, léala y obedezca lo que entienda. ¿Sí? Cuando uno va obedeciendo, va entendiendo, así actúa el Espíritu Santo. Y pida por todos los hermanos, por todos los pastores que están esforzándose por llevar la palabra a muchos. Es lo que Pablo dice aquí. No adore al pastor, no adore al hombre. ¡Qué lindo! ¿No? Miren, si un hombre predica y una persona se convierte porque el pastor habla lindo, dice, me gusta, ese pastor habla lindo, y siempre habla de eso, ¿no? Qué lindo que habla el pastor, pero no se ha convertido a Cristo. Esa persona se ha convertido al pastor y no a Cristo. Por eso, siempre hay que predicar la palabra del Señor. Mis hermanos, les aseguro como que estoy aquí, que si usted se nutre de la palabra, se deja guiar de la palabra, sus motivaciones serán correctas y sus decisiones también. Y a mis amigos que tienen Biblias y nunca las han leído, yo les pido de favor, mis amigos, de favor, que abran la palabra y empiecen leyendo desde el Evangelio según San Juan. Sí, el Evangelio de Juan. Quiero terminar este brevísimo estudio de la armadura del cristiano con una palabra de oración. Así que les pido, por favor, me acompañen en oración para finalizar. Padre Celestial, Señor amado, por todos aquellos, Señor, que han escuchado tu palabra, te pido por todos mis hermanos, que, Señor, se dejen guiar de la palabra, que se nutran de la palabra, que se fortalezcan de la palabra, para que todo mal pensamiento, toda mala idea, toda mala decisión, ellos sepan discernirla y, Señor amado, no seguir por allí. Bendícelos, Padre, bendícelos. Padre, por aquellos que escuchan tu palabra, pero aún no te reciben como el Señor y Salvador de sus vidas, pido por ellos, Padre Santo, que en tu gracia y tu misericordia tú les sigas hablando y que abran sus corazones al Señor Jesucristo. Que abran sus corazones, Señor, a tu amor, a tu bondad, porque solo se conoce el amor verdadero, cuando te conocemos, Señor Jesús. Por eso, Padre, oro por todos ellos que están buscando de ti, para que, Señor, te reveles a ellos para salvación. Oh Padre, tu gracia y tu misericordia sea sobreabundante en la vida de ellos. Padre, gracias por el privilegio de poder, Señor amado, exponer tu palabra.
en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos y amigos. Dios los bendiga.